Mencionaste la experiencia y del movimiento feminista, que estos años realmente fue la novedad política, creo yo, y creemos con el grupo, más potente, más fresca y que realmente viene a hacer estremecer o al menos a poner en duda un montón de cuestiones de la política más íntima incluso. Lo que te queríamos preguntar es desde el psicoanálisis. Lacan dice que no existe la mujer, que no hay un significante que nombre a la mujer. Freud y también Lacan se preguntaban qué quiere una mujer. En ese sentido... Bueno, Sí, habría que ver, está muy bien tu pregunta, muy difícil, exigiría un seminario que sí, tendríamos que sí. filmar con los compañeros porque ese tema lo discuto mucho en Madrid con las colegas feministas y bueno, eh, como has dicho al principio, el feminismo es una gran oportunidad porque introduce todas las temáticas del amor, del deseo, de la diferencia sexual en lo político. Son temáticas que lo político consideraba en cierto modo periférico y es importantísimo en esa perspectiva introducir esos temas. Ahora bien, cuando Lacan dice que la mujer no existe, parece como se puede entender desde una posición feminista algo despectivo, cuando en realidad abre a una gran posibilidad. Lo universal es siempre homogeneizante, es siempre un proyecto identitario. El feminismo sería fácilmente de absorber por el neoliberalismo si se transformara en un movimiento identitario. Es al revés, es para sacudir las demás identificaciones que tiene que surgir, no para afianzarse en una identidad, porque ahora ya está lleno de publicidades feministas España y de películas feministas. Y la identidad es peligrosa porque es fabricar de nuevo lo uno, la unidad, es borrar esa tensión de la que hemos venido hablando en nuestra conversación. Es el ejemplo que siempre doy con una colega feminista que dijo, en una mesa estaba conmigo, que las mujeres que tenían fantasías de sumisión para gozar, eh, era porque todavía había vestigios del patriarcado en su ideología. No, no, el sujeto está dividido y tiene derecho a la división. Si se quita ese derecho, surge lo que llamaríamos un movimiento identitario, que es la lógica masculina, constituir una identidad y poner a las excepciones que nos amenazan afuera y tratar de, además, incluso segregarlas, rechazarlas. El feminismo tiene grandes posibilidades emancipatorias en la medida en que contamine, se articule con los demás discursos, con con los demás movimientos sociales. No hay una práctica intrínsecamente transformadora que se clausure en su identidad. Si se cierra en su identidad, si niega la división del sujeto, si se quiere volver una identidad sin fisuras, eso es un positivismo de lo universal muy fácil de manejar por el sistema. Por eso, y esto es un poco polémico, el denominado lenguaje inclusivo, que lo entiendo, no me voy a poner a discutir, cada vez que dicen todes, amigues o nosotras y todo eso, pero lo interesante que tiene lo político, el sujeto, es que el lenguaje no nombra todo. Si queremos un lenguaje que nombre todo y que sea exactamente congruente con lo real, eso es el positivismo, eso es la ciencia, eso es lo universal, esa es la idea de impulsar un tipo de lenguaje que nombre todo y que no deje nada sin nombrar. Pero el acto de libertad del sujeto es gracias a que el lenguaje no nombra todo. Si queremos forzar la lengua para que la lengua nombre todo, con el pretexto de lo inclusivo, lo que vamos a lograr es un universal que deje afuera a un montón de gente, ¿no? Entonces, otra cosa que los que quieren decir todes, digan todes. Los que quieren decir todos, digan todos. Y bien. Ahora, si es, no, hay que decir todes, te digo, y mira, estás en el universal, estás en la lógica del uno, estás borrando la división del sujeto y tarde o temprano va a haber segregación, ¿no? Porque es como hablaba en el otro viaje con unas jovencitas de la secundaria. Mi hija también es hiperfeminista y mi hijo también, bueno, y hablaban del victimario.
Digo, ¿el victimario cuál es? Porque es un término del campo de concentración. Bueno, era un chico que había quedado darle un beso a una chica. Digo, bueno, victimario no es la palabra, me parece más. Pero bueno, total que habían puesto en un aula al chico para que el chico se deconstruya, ¿no? Entonces, bueno, la deconstrucción es algo mucho más radical que la crítica. O sea, es decir, Derrida, cuando piensa en la deconstrucción, en la herencia de Heidegger, quiere llevar más lejos la deconstrucción. Entonces les pregunté, bueno, ¿y qué queda de un varón deconstruido? ¿Qué sería? ¿Cómo sería un varón deconstruido? Bueno, ahí hay un problema. Ahí de nuevo estamos, y por eso es apasionante el feminismo, tenemos que pensar de nuevo cómo es una lógica emancipatoria. Si lo vamos a pensar como una fuerza que desde el exterior nos oprime y que nos impide conquistar nuestra verdadera unidad, estamos fritos, ¿no? Porque estamos situados en una lógica binaria donde hay un otro exterior que impide que mi unidad se realice. Otra cosa es problematizar la emancipación diciendo, es que no hay nunca una unidad y que hay derecho a ser feminista aunque tengas fantasías que vayan en contra del supuesto mantra que ha puesto el feminismo en la escena. Pero el problema del goce, desde la perspectiva de Lacan, y yo sí la voy a introducir, es que hay un fenómeno que Lacan describió muy interesante, que se hizo muy célebre, pero que no se ha indagado lo suficiente, que es que Lacan no piensa en términos de género, sino que piensa en términos lógicos, algo que él denomina la imposibilidad de la relación sexual, es decir, eso no es un hecho histórico, eso no es una construcción cultural de poder, como dirían las feministas, no es que el poder hizo imposible la relación sexual, no, la relación sexual pertenece a la estructura de los seres hablantes, mortales y sexuados, y hubo imposibilidad de la relación sexual en Grecia, en Roma, en Bizancio, en la modernidad y en la posmodernidad. Es decir, no es algo que sucedió en tal fecha de la historia y mañana se corrige. Y todos los inventos que se hacen para apañarse, como dicen en España, con la impasibilidad de la relación sexual, eso sí pueden ser históricos. Es decir, no había Tinder en Grecia. El matrimonio durante años parece que fue la solución para esta imposibilidad. Todas las soluciones son fallidas, ¿no? Esa imposibilidad no queda nunca borrada. La gran aventura de estar con alguien es descubrir lo imposible. Es decir, no todo lo que es posible solo con alguien o con otro, sino descubrir aquello que es imposible. En esa imposibilidad además se juega algo con respecto al goce. El goce masculino es no en el sentido de género, ¿no? Porque se podía estar en posición masculina siendo una mujer y en posición femenina siendo un hombre. Pero el goce masculino es limitado. Es limitado. Tiresias, que es el mito al que alude Lacan, fue mujer por unos momentos y volvió y dijo gozan 90 veces más. ¿Qué quiso decir con esto? Algo cuantitativo no, sino no se sabe cómo es el goce en una mujer. Es decir, y esto me parece que es muy interesante, porque uno puede decir, este hombre es impotente porque no tiene una erección. En cambio, decir de una mujer que es frígida es ridículo, no se sabe. No se sabe, no se sabe porque, entre otras cosas, no existe el mismo régimen simbólico de ordenamiento de ese goce. Es un goce totalmente distinto. Es un goce que, en primer lugar, ahí hay una barrera cultural, no está sometido a un problema mayúsculo que tienen los hombres, que es la detumescencia del órgano masculino con el paso del tiempo, fatalidad que los hombres, a medida que van cumpliendo años, tienen que asumir. Mientras que si una señora levanta las barreras morales, puede tener 70 años y hacer el amor con 4 o 5 hombres, si ella quiere, en una misma noche. Es decir, en cierta forma hay un problema de esta asimetría de los goces que es muy difícil de soportar culturalmente y que la cultura permanentemente genera distintos dispositivos para atenuarla, ¿no? Con esto, yo sé que rápidamente las feministas me dirían, estás naturalizando un goce en la... No, Lacan dijo,
que San Juan de la Cruz estaba en posición femenina. Es decir, el goce místico, por ejemplo, ¿no? Es un goce no fálico. Y los éxtasis que describe Santa Teresa son con Dios, ¿no? Y Dios la penetra y la ama, y además Dios, si te ama, no necesitas ni maquillarte, ni depilarte, ni tener... o sea, te ama incondicionalmente y se sienten... Bueno, en fin, hay todo un montón de problemas lacanianos que espero que en algún momento se crucen con todos los problemas de género, porque por ahora el feminismo en muchas ocasiones está anclado en una idea de o biología o cultura, y cultura es poder. Y entonces hay que romper las determinaciones biológicas. Yo estoy totalmente de acuerdo con el feminismo en que hay que romper con la biología, ¿no? Ahora, entre la biología y la cultura hay otra tercera dimensión que es el inconsciente, la sexuación y problemas que no se agotan en el género. Habrá que ver cómo, porque estamos de nuevo en un terreno de piezas que no encajan, ¿no? Habrá que ver, ¿no? Lo que no se puede es, como los psicoanalistas cínicos hacen, invalidar las luchas feministas con estas cuestiones, ¿no? Yo creo que hay que sumarlas. Aparte, aprovecho para decir que yo veo el psicoanálisis retrasado con respecto al feminismo, porque entre los psicoanalistas todavía un psicoanalista no puede decir que es homosexual, ni puede decir que es lesbiana, ni puede instalarse en el medio profesional mostrando que ha tenido una elección sexual con alguien de su mismo género. Eso efectivamente es para la institución psicoanalítica, y hay que decirlo con todas las palabras, son heteronormativas, ¿no? Hace años que digo esto, ¿eh? Es decir, no puedo entender que las instituciones psicoanalíticas van a tener que revisar mucho si quieren sobrevivir al siglo XXI y a sus transformaciones políticas estos conceptos. Porque los psicoanalistas, les guste o no, sean lacanianos o no sean lacanianos, siguen teniendo una idea del psicoanalista, una representación del psicoanalista en donde es heterosexual. Te quería preguntar, con respecto al enigma, por decirlo de algún modo, del goce de la mujer, si crees que eso operó en muchas críticas en realidad, injurias hacia Cristina. Se me viene a la cabeza la tapa de la revista Noticias de El goce de Cristina, que decía que ella gozaba, se sentía erotizada por el poder. Y estas críticas hacia ella... Sí, hay una frase, hay un neologismo en francés de Lacan: a la mujer se la dit femme, o sea, se la dice mujer y se la difama. Entonces, imagínense ustedes que si yo cuando era niño escuché decir de Perón y no había medios, por eso los teóricos que dicen que todo está construido mediáticamente, Perón tenía relaciones con Archie Moore, campeón de box, había visto a Gina Lollobrigida desnuda con unas gafas especiales, tenía a las adolescentes atrás en la moto, es decir, era el padre que Freud describe en Hotel Itaú de la horda primitiva. Traslademos esa acumulación de goce que le roba el goce a los demás y se queda con el goce de todos y que parece tener una enorme plasticidad y dinámica en el tejido social, no está construido solo mediáticamente. Ese odio al goce no está solo perpetrado. Los medios lo pueden potenciar, lo pueden expandir, pero no me parece que esté finalmente desarrollado mediáticamente solamente. Entonces, sumamos ahora a la mujer, a una mujer, ¿no? Que además hablaba, estaba la voz de ella, ¿no? Y además se caracterizaba por tratar de fundamentar mucho lo que decía. Bueno, esto generó evidentemente un gran odio en un sector muy importante de la población. De hecho, este gobierno no se puede entender si no es que tiene como base de sustentación al comienzo no el amor hacia ellos, no creo que nadie quiera a Macri de verdad, pero sí que todo el mundo, sí que hay muchísimos, mejor dicho, que odian a esa figura. ¿Crees que de alguna manera los seguidores, o lo que se dice siempre, el núcleo duro de este gobierno tiene más que ver con una postura anti que con una postura, digamos, a favor de un proyecto político, digamos?
son más anti-kirchneristas, antiperonistas, que lo que se sienten Sin identificados. duda, es lo que Nietzsche y Heidegger hubieran descrito como un nihilismo. Es decir, no hay nada afirmativo en este gobierno. Este gobierno es siempre, no podemos volver a lo de antes, o no podemos volvernos Venezuela. No tiene una sola definición de lo que ellos quieren que sea verdaderamente afirmativa, salvo vagas referencias a Vamos Juntos, los argentinos, bueno, las de manual de autoayuda. ¿Y crees que eso puede generar un proyecto de poder a largo plazo o que necesariamente es cortoplacista? Digo, traccionar la propia descripciones de parte de la sociedad por anti nada más, o principalmente por ser anti algo. Yo creo que no, porque un poder, o sea, si tiene que verdaderamente volverse una hegemonía, el neoliberalismo tiene muchas dificultades por volverse hegemonía en mi criterio, ¿eh? Otros dicen hegemonía neoliberal. Pero la hegemonía, en el sentido gramsciano y en el sentido de Laclau, no puede construirse con coerción, no puede construirse nada más que con dispositivos represivos. Tiene que generar una voluntad popular. Este gobierno no la va a generar nunca. Va a tener que ir aumentando progresivamente cada vez más la coerción. Es decir, en vez de invisibilizar la coerción, como es lo que sería una hegemonía, ¿no? De tal manera que surge una voluntad de articulación en donde esa coerción apenas se siente. Aquí, no olvidemos que Gramsci pensó la hegemonía para sustituir la dictadura del proletariado. Este gobierno, en cambio, me parece que sus aspectos coercitivos se van a hacer cada vez más evidentes porque no dispone de ninguna lógica que articule verdaderamente ningún proyecto social. Todos son llamados a que somos un equipo de fútbol. Todo está construido por el coach y por las narrativas de autorrealización. Es como una invocación al pueblo argentino a la resiliencia, que es una palabra que detesto, porque en realidad es una palabra ya típicamente neoliberal que consiste en, mira, soportar cualquier cosa que te vamos a premiar en el futuro. La pregunta que te queríamos hacer era, finalmente, en relación a los desafíos que tiene la oposición en Argentina, que por marcarlo burdamente en dos, digamos, en dos polos, está lo que vos citaste de Freud diciendo del narcisismo de los pequeños detalles, por un lado, y por otro lado también esa idea de unir al peronismo y ganar las próximas elecciones con un peronismo unido, pero no necesariamente disruptivo y totalmente agenciado por las lógicas de los poderes fácticos, digamos. Lo marco como dos tendencias de... Bueno, a estas alturas mi opción es clara. Yo pienso que si se trata de unir al peronismo, como has dicho muy bien vos, agenciado y por lo tanto como plan B del desastre macrista, el problema es que vamos a perder no solo las elecciones, sino el legado histórico, ¿no? Yo creo que lo interesante que tuvo el otro día Cristina cuando ya condensó la palabra feminismo en el kirchnerismo es poner una distancia con ese peronismo que serviría como alternativa, como plan alternativo a lo que hace ahora el macrismo. A mí me parece que lo interesante aquí es que el kirchnerismo sí sea amplio, convoque a todo el mundo, cuanto más alianzas se puedan hacer, por supuesto, de mejor. Todo lo que pueda articular e integrar en un frente, bienvenido sea, pero no puede perder su rol central. Creo que si lo pierde, confirmamos algo que ya se ha repetido en la historia del peronismo, que es excluir justo al proyecto transformador. ¿Cómo haces en España para explicarle a un español que te pregunta qué es el peronismo, por ejemplo? Bueno, si el español leyó a Gramsci, que ahora ocurre, le explico cómo Gramsci empezó a relativizar la diferencia entre infraestructura y superestructura y empezó a prestarle atención a los sectores subalternos, a los sectores plebeyos, y empezó a entender que lo nacional y popular era clave para la construcción de una voluntad política emancipatoria.
Y entonces a través de Gramsci, del que nadie podría dudar de su procedencia marxista, paso a las nuevas construcciones del posmarxismo y intento explicar que hay muchos peronismos y que el peronismo sigue siendo para nosotros una herramienta política muy determinante para un proyecto emancipatorio, ¿no? Para ir terminando, te quería hacer una pregunta más general. Eh, ¿Cómo es una vida digna de ser vivida, Jorge, para vos? El problema de la vida digna de ser vivida es que la vida te promete un momento que hay que atravesar muy duro, que es la vejez, que es una especie de naufragio, ¿no? En donde se roza una cierta indignidad por el hecho mismo de envejecer, y más en este mundo actual donde te culpabilizan por envejecer y te culpabilizan por haber fumado y por no haberte cuidado y por haber tenido la vida que has tenido, qué sé yo. Entonces, la vida digna de ser vivida es la vida en donde uno está examinado, bajo examen, pero no de manera superyoica, no de una manera tortuosa, sino con respecto a lo que uno desea. Es decir, insistiendo en lo que uno desea y sin decepcionarse. Insistir no es esperar esto o aquello, es insistir, ¿no? Y como decía el otro día, se puede insistir sin esperanza, ¿no? Y me parece que esa es la posibilidad de mantener, ¿no?, a través del tiempo, la dignidad de una vida que merece ser vivida. Le añadiría alguna cosa más, por supuesto, ¿no? Creo que una vida que es digna de ser vivida es una vida con amigos y con la experiencia del amor. Como cierre, tenemos 4 fotos que nos gustaría que veas y que eligieras 2 para hablar sobre las fotos. Ahí te las Ah, paso. esto es una sorpresa. Sí, sí, no tienen que ver con su vida, son fotos de alguna manera coyunturales. Bueno, esta por empezar, voy a hablar de todas. Esta es lo que podríamos llamar una producción, ¿no? Es decir, la manera en que la producción de subjetividad, de capital humano, de mercancía, se ha introducido definitivamente en la política y lo vemos como si fuera realmente alguien. Es verdad que la foto está tomada en el momento previo a una filmación, pero vemos en el rostro cómo está, vamos a decir, preparado para decir algo que no tiene nada que ver con lo que verdaderamente a él le ocurre, ¿no? La foto de la CGT, la gran incógnita siempre. La pregunta tuya, ¿no? La ventaja de Podemos es que no tiene el peronismo y la desventaja es que no tiene el peronismo. Está perfectamente expresada en esta foto, ¿no? Es decir, la CGT ha funcionado en muchas ocasiones en esta historia como un límite al avasallamiento de los derechos sociales, ¿no? Y no se puede dejar de tenerla en cuenta, ¿no? Y esta foto, secretario general nacional y el símbolo de la CGT en una manifestación, expresa eso. Esta es terrible, ¿no? Es lo que vuelve siempre. Y lo que tenemos que tratar de encontrar el modo de que no aparezca más. Bueno, esto sí es un tema. No he visto ningún lugar del mundo en donde, lo he dicho en todas partes, haya tantos psicópatas seriales en la televisión capaces de verdaderamente
jugar con la división del sujeto, tratar de atraparlo, hacerle decir lo que no ha dicho, y hacer un ejercicio de impunidad periodística. Es decir, en España lo que se ve es que el tipo es de derecha y habla desde la derecha, ¿no? Este chico, por ejemplo, con el asunto este de mirá, me estás diciendo, ¿no? Esto es un ejercicio de psicopatía, ¿no? En donde realmente se produce todo el tiempo una cadena de equívocos. El otro es directamente, el que está al lado es el fascismo. El que está al lado es el fascismo. Quiero, alrededor de estas fotos, quiero hacer un comentario, ¿no? Este país hizo algo que no se hizo en ningún lugar del mundo en cuanto al juicio a los genocidas. Pero el concepto de colaboracionista no operó, no funcionó. En estas fotos hay mucho de colaboracionismo. Y los colaboracionistas de la dictadura y del genocidio en este país, los colaboracionistas, quedaron indemnes. ¿Crees que con eso tuvo que ver también la aceleración del proceso quizá de destitución o con mayor fuerza? Digo, la etapa, justo venía la etapa de juzgar a los civiles, por ejemplo, de la dictadura. Sí, pero además pasaron muchos años y responsables de programas de televisión que siguen siendo referencias, ¿no? Estuvieron directamente involucrados en la promoción de la dictadura y fueron agentes de legitimación del genocidio y siguen teniendo sus programas, ¿no? Entonces, ese colaboracionismo no resuelto desemboca en una estructura mediática contemporánea en la Argentina verdaderamente siniestra. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. No.